En el informe del día domingo, el presidente de la República le dijo al país que se había registrado en el Sistema Único del Trabajo más de 1 millón de nuevos contratos. De hecho, revisando el SUT, evidenciamos que de abril del 2025 a abril del 2026 se registraron 1.144.748 contratos. Pero en el mismo periodo, ministro, el sistema señala que hubo 945.012 actas de finiquito, es decir, personas que perdieron sus trabajos, lo que nos deja un valor neto de 199.736 contratos. Esa otra cifra, la de los finiquitos, ¿se les olvidó o qué fue lo que pasó? ¿Por qué no la contaron? Miren cómo nos han mentido. Este es el espejismo del empleo en Ecuador. Cifras tramposas frente a una realidad aplastante. Perdón, el trabalenguas, pero es tanta la trampa que hay. La retórica oficialista del gobierno de Daniel Noboa ha sufrido un golpe de gracia en señal abierta, desnudando la alarmante fragilidad con la que se maneja la información pública del país. Durante el informe a la Nación, el mandatario intentó vender la ilusión de un milagro económico al anunciar con bombos y platillos el registro de más de 1.100.000 nuevos contratos laborales en el Sistema Único de Trabajo SUT. Sin embargo, este relato de prosperidad artificial se desmoronó por completo cuando el periodismo de confrontación le recordó al ministro de Trabajo, Harold Burbano, la otra mitad de la ecuación. La escandalosa cifra de casi 1 millón de actas de finiquito registradas en ese mismo periodo. Al restar los despidos de las nuevas contrataciones, el saldo neto real es un raquítico avance que evidencia una masiva inestabilidad en lugar de una verdadera recuperación. Pero vayamos a mirar, queridos amigos, y compartan, por favor. 0,3%. En abril del 2025 estaba en 35,8%. Eso significa que de cada 100 ecuatorianos que trabajan, 65 están en la informalidad. Para el gobierno, ¿eso es un logro o es una alarma? Bueno, nosotros estamos coordinando todas las carteras de Estado para que el dato del empleo no sea solo un dato estéril, sino que contribuya al objetivo fundamental que tiene el gobierno, que es reducir la pobreza. En ese sentido, creo que es indispensable decirle al país que el dato de reducción de la pobreza de 28 a 21 puntos durante estos últimos 2 años y la caída severa de este último año en la pobreza tiene mucho que ver con el crecimiento y la estabilización tanto del empleo formal como la reducción del desempleo. Nosotros hemos visto que miles de ecuatorianos tienen ya un empleo formal y eso hace que tengan mayores ingresos en el país. Nosotros vemos como un logro no solamente la estabilización del empleo adecuado, sino especialmente la reducción de la pobreza. Ok, se festeja la estabilización. Yo quiero hablar de crecimiento. En el informe del día domingo, el presidente de la República le dijo al país que se había registrado en el Sistema Único del Trabajo más de 1 millón de nuevos contratos. De hecho, revisando el SUT, evidenciamos que de abril del 2025 a abril del 2026 se registraron 1.144.748 contratos. Pero en el mismo periodo, ministro, el sistema señala que hubo 945.012 actas de finiquito, es decir, personas que perdieron sus trabajos, lo que nos deja un valor neto de 199.736 contratos. Esa otra cifra, la de los finiquitos, ¿se les olvidó o qué fue lo que pasó? ¿Por qué no la contaron? No solamente es estabilización, lo que nosotros hemos hecho es promover un crecimiento y como ves en las cifras, previo a hablar claramente de lo que establece en el SUT, si vemos las cifras del INEC, nosotros nos podemos dar cuenta que hemos aumentado el empleo adecuado de 33 a 37 puntos entre 2024 y 2025. Claramente la comparación que tú hiciste fue del primer trimestre del año 2025 y el primer trimestre del año 2026. Era informe de un año de gestión, no era de 2 años. Era el informe de 1 año de gestión, por lo tanto lo pertinente es comparar un año, ¿no? Sí, Lenin, si comparamos el año anterior con este, también claramente tenemos crecimiento. Ahora, pasando estos datos del 35,8%, ministro, al 34,3%, hay un decrecimiento de un 1,5%. La diferencia no es estadísticamente significativa, pero no hay crecimiento, ministro. Las cosas hay que llamarlas por lo que son.
Claramente existe crecimiento entre el año 2024 y el año 2025. Yo le estoy comparando el último año, del 2025 al 2026. Pero no discutamos cifras, querido Lenin, discutamos realidades, y las realidades son las que tú has planteado. El Sistema Único de Trabajo establece un crecimiento de cerca de 200,000 empleos en el país, de los cuales cerca del 60% son empleos jóvenes, y esto no solamente son cifras, sino claramente son realidades de familias en el país que tienen mayores ingresos, y el promover la existencia de empleo formal, el promover la existencia de emprendimientos en el Ecuador, que además el Ecuador es uno de los países que mayor niveles de emprendimiento existe en el país, en la región, lo que hace es demostrar que existen menos familias que están teniendo necesidades básicas insatisfechas. Existe un crecimiento, hemos estabilizado además la desigualdad, nosotros tenemos problemas estructurales sobre los cuales hemos estado luchando, hemos hecho las cosas bien, y veamos cuáles son esos objetivos a futuro que tenemos que trabajar en unidad. De cómo resolver los problemas estructurales vamos a continuar conversando con el ministro de Trabajo, Harold Burbano, pero será luego de la cadena del Gobierno de las 7. Ya volvemos. Retomamos el diálogo con Harold Burbano, ministro de Trabajo. Antes de la pausa decía, hablemos de realidades. Hablemos entonces de realidades, ministro, de ese 1.144.000 contratos registrados en el SUT en el periodo 2025-2026, 409.377 fueron contratos indefinidos. La gran mayoría utilizó otras formas contractuales. ¿Cómo procesan ustedes en el ministerio esa data que da cuenta de que la manera como muchos conciben deben darse las relaciones laborales no es la más utilizada? Bueno, las relaciones laborales en el país son bastante dinámicas. Actualmente tenemos un código de trabajo que, como ustedes saben, data de 1938, pero ha tenido varias reformas que han logrado de alguna forma adecuarse a la realidad actual. Tenemos claramente que ir hacia un modelo más moderno, pero actualmente el modelo que más se usa, o el contrato que más se usa, es el contrato indefinido con un periodo de prueba de 3 meses. Nosotros creemos que se lo está utilizando bien. Actualmente han crecido mucho, por ejemplo, sectores como la construcción, las ventas del sector agrícola, el sector productivo. Existen regulaciones claras para estos sectores. Nosotros estamos acompañando tanto a empresas como a trabajadores para que se cumpla esta regulación de manera adecuada. Ministro, la meta del 40% de empleo adecuado en 2025 no se logró. Se estuvo cerca, pero no se llegó a ella. El horizonte para 2026 es incorporar alrededor de 160.000 nuevos trabajadores con empleo adecuado. ¿Qué van a hacer para lograrlo, tomando en cuenta que de abril del 2025 a abril del 2026 el empleo adecuado, en lugar de crecer, bajó? Cifras del INEC dicen, abril del 2025, 3.039.000 personas con empleo adecuado. Abril del 2026, 3.035.000 personas. Entonces, ¿cómo van a resolver este problema? Sí, revisemos la data a diciembre. El primer trimestre de los años normalmente tiene un declive porque el último trimestre siempre es bastante fuerte en materia de empleabilidad. Tenemos que romper claramente el 3-10, es decir, 3 de cada 10, que es algo histórico, no es solamente del gobierno del presidente Daniel Noboa, de nuestro gobierno, sino históricamente desde hace ya 30 años no logramos romper el techo del 3, y en esa lógica nosotros necesitamos atacar causas estructurales para poder aumentar el empleo formal y sostenerlo. En ese sentido, estamos construyendo una estrategia nacional para la empleabilidad, en donde tanto sector privado como sector público van a tener que poner su granito de arena para lograr un crecimiento sostenido, haciendo de la empleabilidad formal o de este objetivo una política pública a mediano y largo plazo. Hemos visto cómo diferentes sectores han crecido, las ventas han crecido, el sector exportador ha crecido, y esto va a traducirse sin duda alguna en los hogares de las personas, en mejor calidad de vida. Eso ya lo estamos viendo en la reducción de la pobreza. Ahora claramente lo vamos a ver en otros indicadores, como por ejemplo en la reducción de la desigualdad. ¿Y cómo piensan romper esa dinámica del 3 de cada 10 con empleo adecuado, ministro? ¿Con acuerdos ministeriales o se van a amarrar los pantalones y van a presentar ante la Asamblea una reforma integral al Código del Trabajo que usted decía hace un momento, sí, más de 100 años, con algunas reformas, pero definitivamente inadecuada para estos tiempos?
Sí, no es un tema exclusivamente de regulación. Este gobierno además ha mostrado firmeza en diferentes decisiones y se ha hecho una priorización de las decisiones necesarias para estabilizar y proyectar un crecimiento económico adecuado en el país. En ese sentido no es falta de firmeza, es una estrategia que lo que busca es mostrarle al país además resultados. Hemos visto actualmente que tenemos un crecimiento económico y laboral que no responde exclusivamente a una decisión de reforma legal. Necesitamos resultados rápidos y en ese sentido lo que hemos hecho hasta ahora es trabajar en conjunto, rompiendo ese tabú de que la empresa privada y el sector público no pueden hacerlo de manera conjunta. Actualmente tenemos una bolsa de empleo, un sistema de empleo público que se está fortaleciendo, donde está poniendo a disposición la empresa privada sus necesidades y estamos adecuando, por ejemplo, el sistema de cualificaciones profesionales hacia esas necesidades del sector, devolviéndole esta oportunidad a los jóvenes que se perdió hace ya 15 años. Para que no estén a merced de bandas de delincuencia organizada, ahora estamos poniendo a disposición esta nueva oportunidad que es cursos cortos para que puedan acceder al sector productivo como un escalón más hacia el desarrollo de los hogares del país. La falsedad del crecimiento también quedó expuesta al desmenuzar las variaciones del empleo adecuado en el país. Frente al intento desesperado de la cartera de trabajo de mezclar comparativas de años anteriores para distorsionar la gestión actual, la realidad de los indicadores del INEX demostró que las supuestas mejoras no son estadísticamente significativas. En términos reales, el mercado laboral ecuatoriano se encuentra estancado con un leve decrecimiento que sepulta cualquier pretensión de triunfo. La manipulación de los periodos de evaluación para justificar una supuesta tendencia positiva no fue más que un burdo truco de magia económica que el rigor periodístico desarmó de inmediato, demostrando que en el primer año de gestión de Daniel Noboa, la precariedad sigue ganando la partida. En conclusión, la contundencia de los hechos no se puede sepultar con discursos de barricada ni con analogías vacías. Cuando un ministro de Trabajo se ve obligado a pedir que no se discutan cifras en una entrevista sobre política laboral, está firmando el acta de defunción de su propia gestión técnica. El gobierno de Daniel Noboa no puede seguir gobernando desde la ficción estadística mientras el país real se desangra en la informalidad y la falta de oportunidades. La verdad no se negocia ni se acomoda a las necesidades de aprobación de un mandatario. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y la realidad actual del empleo en el Ecuador no es un crecimiento, sino un profundo y alarmante estancamiento con tendencia a decrecer. Eso es lo que tenemos en el país y eso es lo que estamos viviendo. Y este muchacho mentiroso, más que Pinocho, viene a decir que todo está en orden. Ahí se las dejo. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.